Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 161 de Planeta M by Don Dominio. Hoy haremos tertulia sobre SEO y más en concreto hablaremos sobre SEO para WordPress. Para hablar de este tema tan apasionante ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Hola. Hoy tenemos una tertulia a tres con dos invitados de lujo. Empezamos con David Ayala. Hola David. Muy buenas, Chisco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, como siempre, con ganitas de dar caña. Muy bien. David es SEO y marketer y es conocido como SEO Rosa, speaker en eventos y profesor en universidad y escuelas de negocio, autor del libro Visibilidad Online, Inmortaliza tu marca, de la editorial Anaya. También es cofundador de las agencias Seoluciones y SocData. Su blog es davidayala.com y su perfil en Twitter es @soywebmaster. ¿Correcto, David? Eso es, buen spam de buen momento. Muy bien. Y Alex Serrano, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez, que hacía tiempo que no me pasaba. Y otra vez coincidiendo con David, así que doblemente encantado. Muy bien, muchas gracias también por estar por aquí. Presento un poquito a Alex, es consultor SEO y profesor de SEO en Aula CM y Núcleo Digital School. Tiene su podcast sobre SEO llamado SEO desde cero y una newsletter, 300 segundos. Su blog es alexserrano.es y su perfil en Twitter es @alexserramar. ¿Correcto, Alex? Todo correcto. Perfecto. Y por último, yo mismo, soy Chisco Acuñas y trabajo en el departamento de marketing de Don Dominio. Soy el moderador de este podcast y también la cara visible en los Don Dominio webinars que los podéis ver en nuestro canal de YouTube. Y por último, nos podéis seguir en las diferentes redes sociales con el usuario @dondominio. Bueno, y para agradeceros que seáis oyentes de este podcast, queremos ofreceros algunos códigos de descuento. ¿A que sí, chicos? Y además que viene muy bien, ¿no? Poder registrar un .com a 3 euros con un Planeta M-DOM no le viene mal a nadie. Sí, o un hosting, una planta de alojamiento básico con un 50% de descuento, ¿no? También, que viene muy bien, con el código Planeta M Host. Decir Así que nada, ya tenemos para todo, para dominios, para hostings, todo y Ya no hay al 50%. Perfecto. Ya no hay excusa, así que podéis visitar dondominio.com para ver más por allí. Y recuerda que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También puedes encontrar el resumen de los episodios en el blog de Don Dominio, la sección podcast. Por último, somos parte de Redcast, así que también nos puedes encontrar en redcast.es. Bueno, chicos, ¿preparados? Cuando quieras. Ready. Venga, pues. Bueno, pues lo que comentaba antes Alex, ¿no? Que qué bien teneros por aquí de nuevo a los dos juntos, después de los dos episodios que grabamos como SEO on page, como un pro. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar un poquito en WordPress. Una buena forma de rematar esos temas. Y encima la verdad que siempre con Alex surgen temas muy chulos, debates muy chulos, con lo cual es genial el compartir de nuevo podcast y estar con temas de WordPress, que también es chulo. Qué bien. Y lo que decíais, que seguro que tendrá mucha relación entre una cosa y otra, es decir, que seguro que iremos comentando cositas. Sí. Bueno, pues la mayoría de gente, sobre todo que se dedica al marketing digital, no hay quien no conozca WordPress, ¿no? Pero no tantos conocen cómo realizar una estrategia SEO en él. ¿Y qué aspectos se deben tener en cuenta a la hora de empezar? Aquí yo lo primero que te diría es la típica frase que suele decir la gente que conoce WordPress y que no conoce SEO, ¿no? Instalo un plugin de SEO y ya estoy trabajando el SEO. No, porque, o sea, tienes que instalarlo y luego que esté en verde. Si no, todo ya está, ha terminado el episodio, ¿no? Eso es. Está en verde, ya estamos al 100% y se nos acaba el trabajo, ya no podemos jugar clientes. Bueno, yo creo que hay que entender
que al final WordPress no deja de ser un CMS, que es una herramienta más para hacer una web, ¿no? Y luego la estrategia de SEO va por fuera. ¿Qué pasa? Que WordPress en este caso forma parte es el CMS con el que has montado tu web y tienes que conocer hasta qué punto te puede ayudar o cómo, qué cosas puedes implementar que afecten al SEO dentro de ese CMS que es WordPress, ¿no? Porque si tenemos otros sistemas como PrestaShop o Shopify o el que sea, tenemos que ser conscientes de las limitaciones y de las cosas que nos puede dar cada CMS. Y en este caso WordPress, que yo creo que también es una de las razones por las que se utiliza tanto, ¿no? O tiene tanta cuota, es la cantidad de soluciones, de herramientas, de cualquier cosa que necesites que tenga cierto impacto en SEO, prácticamente nos lo permite hacer. No hay cosa que digas, uy, esto al final, tocando un poco o con plugins de todo tipo, podemos hacer esa implementación SEO que necesitamos en cada momento. No es que tampoco podamos decir que, oye, es que WordPress es mejor que este otro CMS para hacer SEO, ¿no? O hace mejor el SEO, ¿no? Un CMS no hace el SEO, ni un plugin hace el SEO. El SEO lo haces tú. El plugin es un intermediario que te permite aplicar eso que tú quieres. Pues si cuando no existía WordPress o si no se está utilizando un CMS, pues esto hay que hacerlo a mano con programación. Pues esto es todo lo contrario. Con un plugin o con cualquier otra solución aplicamos esos cambios que queremos hacer porque pensamos que pueden tener impacto al SEO en base a lo que hemos ido analizando, ¿no? En base a todo eso que hablamos en los episodios de SEO on Page, cogemos el plugin y en función de lo que haga, lo instalamos, configuramos y demás. A mí me parece muy interesante la visión que comenta Alex, porque al final yo cuando me toca dar clase o me toca con alumnos tal, yo siempre soy muy cansino y parezco un puto abuelo enseñando código, enseñando HTML, enseñando tal. Pero claro, es que hemos perdido muchas veces la noción de, al utilizar WordPress, que, a ver, tengo que decir que es una maravilla porque digamos que es esa democratización para alguien que no tiene ni idea de código pueda hacer una web, ¿no? Y como dice Alex, pues hay una comunidad muy grande, muchos plugins, pero claro, se ha perdido esa parte de entender cómo leches es un H1, cómo está formado un enlace. Entonces, claro, a la hora de explicarle a alguien que hay que ofuscar un enlace, dice, ¿qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Qué tiene que ver el JavaScript con ofuscar un enlace? Pero claro, porque no entiendes esa parte de código HTML. Entonces, la verdad es que aquí es que nos podríamos extender un montón, ¿no? Porque, por poner un ejemplo, ¿no? La parte de modificación de plantillas a nivel WordPress es algo que creo que se debería enseñar mucho más, porque cada plantilla está hecha de una manera. Muchas veces hay plantillas que vienen con las etiquetas H para maquetar, que dices, ostras, ¿por qué cojones me ponen un puto H2 en los relacionados? ¿O por qué me ponen tal? Entonces, la única manera es editar los ficheros. Con lo cual, WordPress mola porque tienes mucha facilidad, pero creo que habría que ir un poco más allá. Ya no, a ver, un usuario a nivel base que digas, me hago un blog personal, no quiero posicionarlo, pues me da igual, ¿no? Pero alguien que quisiera trabajar SEO, pues tendría que irse más allá. Igual que con Presta, ¿no? Que al final Presta es lo mismo. O sea, no es porque sea WordPress, sino que en Presta pasa exactamente igual. La mayor parte de plantillas, pues, o tienen cosas que a lo mejor no nos gustan del todo y tienes que ir a editarlas. Bueno, Presta sí que es verdad que la plantilla es un poco más liosa que las de WordPress, pero bueno, no pasa nada. Una vez aprendes a hacer una, haces todas. Pero la verdad es que sí, es un tema bastante chulo y profundo. Sí. Y con lo que dice David de conocer algo de código, que aquí la gente no se asuste, ¿no? No tengamos que ser tampoco desarrolladores, ¿no? Pero que sí que sepamos entenderlo. Oye, yo sé que me he instalado un plugin que lo que necesito hacer con él es, qué sé yo, introducir datos estructurados. O directamente, yo qué sé, marcar con noindex ciertas páginas o meter canonicals. Vale, yo sé que eso el plugin, yo le digo, oye, haz esto y el plugin me lo va a hacer. Se va a encargar de pintar esas etiquetas. Pero yo luego tengo que ser capaz, que te puedes fiar del plugin, de identificar si ese plugin está haciendo su trabajo bien. Oye, ha puesto la etiqueta noindex donde toca, es noindex follow, ha metido un canonical mal puesto, está metiendo cosas raras en el código, se equivoca. A veces los plugins, oye, no son, claro, los plugins no son perfectos y hay veces que hay cosas que no implementan bien y tienes que ver por qué, ¿no? Entonces, identificar eso para decir, yo instalo el plugin, ya me quedo tranquilo, sé que está haciendo lo que se supone que tiene que hacer de forma correcta y me olvido, ¿no? Pues conocer esas pequeñas cosas para identificar si el plugin está haciendo bien su trabajo. Que básicamente el plugin está para eso, para que tú no te tengas que meter a poner manualmente en un archivo, una etiqueta, pues al menos saber vigilar lo que se supone que tiene que estar haciendo. Sí, porque además luego llega... Esto es algo que nos ha pasado a todos, ¿no? El típico momento de se autoactualiza un WordPress,
se actualiza ese plugin, no es compatible esa nueva versión porque no lo han hecho bien. A ver, al final pasa. Eso lo hemos visto con Yoast, por ejemplo, en un montón de veces, que incluso meter etiquetas no index a zonas de la web. Pero claro, si no entiendes, como dice Alex, si no entiendes cuál es la base, cómo identificarlo, por qué lo ha metido, ha sido un error, coño, pues te vuelves loco, dices, joder, se me ha desindexado la web y me ha penalizado Google, ¿no? Y ha sido algo tan sencillo como se ha actualizado y tienen un fallo. Eso es. Sin ir más lejos, el otro día comentaba en la newsletter que con RankMath había un pequeño error que era RankMath permite marcar como no index las paginaciones, ¿no? No index follow. Que bueno, yo no quiero marcar como no index las paginaciones porque, por lo que sea, las dejo en index. Pues RankMath automáticamente eran index, pero tenían un canonical a la página 1, a la página principal. La página 2, la 3, la 4, la 5 de un blog, de un e-commerce, apuntaban directamente a la página 1 y tú dices, más allá de que eso pueda estar mejor o no, que eso no me voy a meter. Si tú no quieres que esas paginaciones tengan el canonical a la página principal, que sean autocanonical, podríamos decir, ¿no? O sea, un self-referential, ¿por qué el plugin lo hace así de forma automática? Entonces, lo identificas, por ejemplo, con un plugin, o sea, con una extensión de Chrome tipo Robots Exclusion Checker o cualquiera de estas, que está navegando una página y te dice, oye, esta página está canonicalizada hacia otra. Y dices, oye, pero yo no quiero que esto esté así. Entonces te toca indagar a ver por qué el plugin está haciendo eso, si es una cosa de un error, si es que lo tienen así, si es que a futuro lo van a cambiar, si hay que tocar algo manualmente, meterte con soporte. O sea, siempre tener esa parte de vigilancia de, hey, ¿y si el plugin esto no lo está haciendo bien? Y además aquí es que entra la casuística de cada SEO y cada proyecto es totalmente diferente, porque muchas veces puedes decir, no, vale, es paginación, da igual, no pasa nada. O sea, sí que pasa, porque hay casos en los que tienes muchísima cantidad de flujo de nuevos artículos, de nuevas URLs, y claro, necesitas que Google sí o sí te rastree esa paginación. Evidentemente, cuando las tienes en noindex, las rastrea menos, le da menos relevancia, porque evidentemente no la vas a posicionar. Y en algunos casos incluso hemos trabajado página 2, página 3, intentar posicionarlas por alguna long tail, lo más ínfimo para que Google le dé algo de relevancia. Y claro, como te haga esto de repente RankMath, te ha jodido el plan, porque ya está diciéndole a Google, esto no tiene relevancia, la relevancia es la primera página de la paginación. Con lo cual ya, sin que te lo comas y si lo bebas, incluso te puedes poner a analizar. Ya no lo digo para alguien que no tenga conocimiento, incluso para alguien que tenga algo más, que se ponga a analizar logs y diga, ostras, ¿por qué cojones no está rastreando estas URLs cuando quiero que las rastree? Y a lo mejor te ha saltado ese paso tan básico, por así decirlo, de, hostia, es que el puto plugin me ha metido un canonical sin que yo se lo pida. Y me lo ha metido en automático. Eso es. Y comentabais que no nos podemos conformar, ¿no?, en utilizar un plugin en WordPress, sino que tenemos que ir más allá. Tú, David, estabas comentando que es recomendable utilizar herramientas externas. ¿Qué herramientas utilizáis vosotros o qué herramientas se necesitan para poder realizar una estrategia SEO en WordPress? A nivel externo, realmente es que utilizamos un huevo. A nivel externo, yo, por ejemplo, de suites, digamos, estoy utilizando SERranking y Ahrefs por comparativa de datos, ¿no? Que son dos, digamos, que tienen más o menos el mismo foco, pero por poder hacer comparativa de datos, comparativa de diferentes volúmenes de búsqueda, de base de datos de enlaces, etcétera. Y aparte también, SERranking también tiene la parte esta de tracking de keywords, con lo cual también me viene bien esa parte. Evidentemente las que te da Google siempre son útiles, SERconsole para obtener todos los datos que te da de CTRs, de clics, de impresiones, que muchas veces tampoco las herramientas te las dan, y todos los mensajes que te da también, ¿no? Que alguno nos asusta, que de repente, ¿cuántas páginas excluidas? Cabrón, ya es que le he puesto un no index, no te jode. Pero bueno, hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Y Analytics, que también nos da muchísima información que tenemos que interpretar en la mayor parte de ocasiones, pero bueno, nos sirve de bastante ancla. Screaming también es otra de esas suites que nos hace falta sí o sí. Log Analyzer para algunos proyectos. SEO Power Suite en algún momento también puntual lo utilizo. Es que realmente al final creo que son demasiadas y bueno, y si tuviera que decir también una básica, pero que es esencial, es Excel, ¿no? Para poder exportar y poder jugar con los datos y poder hacer cositas. Y los Data Studio, evidentemente, porque hay veces que quieres cruzar datos de una a otra, sacar de una herramienta, poder sacar tu propia estadística o incluso
para tema logs tenemos un Data Studio que te marca pues, páginas más vistas, páginas que no, páginas que les damos relevancia y que realmente Google no le está dando. Hay muchas cositas que al final te haces tú también tu propia suite de automatizaciones. Con lo cual, al final, aquí yo te diría que es que hay de todo. Sí, yo creo que aquí, bueno, más allá de herramientas externas, deberíamos pensar en qué necesito yo en un proyecto y si eso que necesito lo puedo generar de forma externa o voy a necesitar un plugin para hacerlo, ¿no? Porque al final en WordPress funcionamos con plugins, más allá de las plantillas, ¿no? Oye, que necesito meter datos estructurados o que necesito, qué sé yo, mejorar la velocidad de carga. Necesito... al final es que oye, necesito una cosa en un momento y no hay... tampoco es que sean todo lo que utilizamos plugins para SEO, ¿no? Son plugins para hacer pequeños cambios en la web, como me viene a la mente, por ejemplo, el plugin de Better Search and Replace, que yo lo utilizo mucho, por ejemplo, cuando tenemos un montón de enlaces internos, por ejemplo, con 301, cientos de ellos, ¿no? De enlaces internos con 301 o con 404 y en lugar de ponernos a modificar esos enlaces manualmente, el Better Search and Replace es como un control F, un buscar y reemplazar, que te sustituye los enlaces. ¿Es un plugin de SEO? No, pero es un plugin que te sirve para ciertas acciones que pueden tener una repercusión en el SEO, porque te has encontrado que tienes cientos de redirecciones internas que dentro de que no es grave, pues no es lo mejor. Si lo puedes quitar, lo quitas, ¿no? Exacto. En Don Dominio, por ejemplo, recomendamos cuando instalas un certificado SSL y tienes que indicarle a WordPress que a partir de ahora trabaje con HTTPS en lugar de HTTP. Sí. Sí, te voy a decir que alguna vez he visto la guía esa que tenéis por ahí, que Sí. recomendéis que tenéis también las consultas directas a la base de datos por si no utilizas el plugin. Exacto, sí, sí. Y al final lo que dice Alex, que es que al final en WordPress la parte que tenemos que pensar es que muchas veces los plugins que utilizamos no es que estén hechos para SEO, porque Better Search and Replace pues muchas veces también está hecho de cara a hacer una migración o de cara a hacer algo masivo para alguien que no sabe tocar la base de datos y no se quiere meter al PHPMyAdmin, tal. Pero claro, de cara a SEO le podemos dar utilidad. O incluso, claro, los fragmentos estructurados muchas veces tampoco... hay gente que no los utiliza de cara a SEO simplemente porque quiero mostrarle esto a Google, no es que quiera aumentar ese CTR, ¿no? Pero bueno, la consecuencia secundaria es que muestra más snippets, aumenta CTR, con lo cual tenemos que pensar que no quitarnos ese mito de hay plugin SEO, no. O sea, lo que utilicemos lo podemos utilizar para SEO. Igual que modificar una plantilla, puedes modificarla por diseño, puedes modificarla por SEO. Al final ahí está cómo lo utilicemos. Sí, yo creo que podríamos diferenciar dos tipos de plugins, que son los plugins SEO puramente, que sí que son plugins, pues el Rank Math, Yoast, de All-in-One SEO, el SEO, hay varios, ¿no? Que son plugins que hacen muchas cosas que sí que son mucho más SEO. Pues te permite marcar con noindex, index, editar los titles, las metadescripciones, generar sitemaps, gestionar toda esa parte un poco más SEO. Y luego tenemos plugins que podemos necesitarlos para cosas muy concretas, como por ejemplo un plugin que sea de temas de datos estructurados, ¿no? Oye, o a lo mejor no me interesa utilizar el sitemap nativo que viene de Yoast porque es muy poco configurable y desactivo ese sitemap y activo un sitemap utilizando otro plugin. Que hay plugins concretos para sitemaps que me permiten trabajar, pues a lo mejor, el sitemap de una forma mucho más manual o me permite meter un sitemap para news, por ejemplo, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas que me van surgiendo necesidades conforme me van pasando cosas o también dependiendo mucho del proyecto. ¿Y utilizaríais o recomendaríais algunas otras herramientas, ¿vales? Aparte de estos plugins que estabas comentando ahora? ¿Dentro de WordPress? Sí. A ver, herramientas como bueno, tal... o externas también, así como David ha comentado algunas. Si tienes alguna más que añadir, perfecto. Bueno, cosas que sí que pueden estar relacionadas con el SEO. Por ejemplo, tema de optimización, todo lo que sea de carga, ¿no? Vale. Dentro de todo esto, tema de las imágenes, por ejemplo. Yo he recurrido mucho a cuando te encuentras una web que tiene cientos de imágenes que están muy pesadas, para llegar a optimizarlas. He tirado casi siempre de Kraken.io. No, de Kraken.io, no, sí, Kraken.io. Que me confundo ahora con Kraken, la de criptomonedas. Es que encima hay unas cuantas que se llaman igual. Que van con el IO. Kraken.io, sí. La de criptomonedas es Kraken.com. Kraken.io. Esto lo que te hace es una herramienta externa
pero que tú la conectas con tu WordPress, instalas el plugin y te optimiza, se pone a optimizar las imágenes y lo hace súper, súper bien. Un poco como Imagify. Es un poco la misma idea. Y luego también ahora que está un poco todo esto, también el WebP, ¿no? El formato WebP de las imágenes, como parece que ya está cogiendo un poco más de popularidad porque casi todos los navegadores son compatibles, ¿no? De hecho, hace unos días me pareció leer que WordPress ya esto lo iba a meter algo de forma nativa con los WebP, no sé. Sí. También Imagify, por ejemplo, que es un sistema externo, ¿no? Que es de los mismos que WP Rocket, pero que va vía plugin. Y luego aparte también el plugin de WebP Express, que también te permite convertir todas las imágenes a WebP y que también, en el caso de que algún navegador no soporte WebP, te muestra la imagen en JPG o en PNG porque se guarda las dos. Sí. Pues al final es que lo bonito de WordPress es que tienes herramientas, plugins para cualquier cosa, gratuitos incluso, ¿no? Si quieres ya ir un poco más allá, pues hay algunos que tenemos la versión de pago, pero es que con los gratuitos tenemos una cantidad de funciones que es impresionante. Y esto puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque como hay tantas cosas, dices, me pongo esto para hacerme esto, me pongo este plugin para hacerme lo otro. Al final empezamos a tener ahí plugins acumulados y tenemos 30 plugins, 40 plugins, que a lo mejor los utilizamos algunos un día para una cosa concreta, ¿no? Por ejemplo, el Better Search Replace. Lo utilizo y lo dejo ahí puesto, ¿no? Pero de vez en cuando hacer un poco de limpieza y ser conscientes de que si hay cosas que podemos hacer, aunque nos lleve un poco más de tiempo, pero nos podemos ahorrar el plugin, por ejemplo, el tema de las redirecciones. Si tenemos, cierta soltura con el htaccess para meter las redirecciones, que tampoco es algo complicado, pues a lo mejor esa parte de redirecciones te la ahorras de un plugin, ¿no? Cualquier cosa así, pues eso que te ahorras. Y luego también tener en cuenta que hay plugins que te hacen varias cosas a la vez y te permiten no instalar varios plugins. Por ejemplo, si queremos datos estructurados para hacer rich snippets de reviews, de recetas, de producto, lo que sea. En lugar de instalar un plugin ad hoc para eso, pues a lo mejor con Rank Math tienes todo eso. Entonces, si ya voy a tener un plugin, lo que hablamos, un plugin all-in-one SEO, ¿no? Que te hace muchas cosas de SEO. Si tiene también tema de datos estructurados súper completo, pues a lo mejor eso que te ahorras de otro plugin, ¿no? Sí. Y bueno, siguiendo un poquito el camino de las imágenes y tal, acordarnos también siempre de meter algún plugin de caché, ¿no? Que también son estos plugins todo en uno. Que como dice Alex, si tienes uno que haga varias funciones, pues te ahorras el instalar varios de misma temática. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? WP Rocket, que te hace pues tema de caché, minificado de CSS, de JavaScript. Tiene esa parte beta que sacaron también de eliminar el CSS que no se está utilizando, que al final pues todo el ahorro de carga pues bienvenido sea. Con lo cual la verdad es que al final también depende mucho de la configuración de servidor, porque hay servidores que tienes LightSpeed y a lo mejor es más óptimo pues instalarte el caché de LightSpeed porque está sacándole todo el partido a ese servidor, pero bueno, para eso yo siempre lo que digo, habla con tu hosting y pregúntale, ¿tienes LightSpeed? Sí, no, y haz las pruebas, porque al final también, para eso también tenemos las tools de Google, de web.dev, PageSpeed, Pingdom Tools, también lo tenemos por ahí para poder hacer esos tests, y a mí me gusta mucho el hacer la comparativa, ¿no? Decir, mira, activo esta opción, antes cargaban estos segundos, tenía estas métricas de carga, y ahora ha mejorado o empeorado, porque muchas veces haces esa configuración ideal que salen en algunos posts que te dicen, no, tienes que configurar esto así, y va peor. Con lo cual, ojo con medirlo y con comprobarlo luego también. Vale, y comentadas las herramientas, ahora creo que sería conveniente indicar cuál sería el paso a paso, ¿no? Para realizar esa estrategia de SEO para WordPress. ¿Cómo lo veis? Sí, a ver, yo creo que depende mucho del estado del proyecto, ¿no? No es lo mismo un proyecto que ya tenga un recorrido, que empezamos a hacerle SEO a ese proyecto y empezamos a pensar, oye, ¿cómo podemos optimizar esto, no? Al final, dentro de cualquier estrategia SEO, si viene de una auditoría y se han establecido unos pasos, cada uno de esos pasos puede que necesite de esa ayuda de un plugin SEO. Oye, necesito, imagínate, optimizar todos los titles de la web. Pero al final sabemos que eso, si tenemos un plugin instalado tipo Yoast o Rank Math,
nos va a ayudar en ese proceso, ¿no? De hecho, incluso creo que RankMath tiene el editado masivo, o sea, hay una serie de cosas que te ayudan bastante. Oye, que necesitamos optimizar el sitemap, porque está hecho un Cristo. ¿Cómo lo optimizamos, no? Sabemos que podemos hacerlo de forma externa. Podemos generar ese sitemap con Screaming Frog y subirlo directamente. O si tenemos un plugin y queremos recurrir al plugin, al sitemap del plugin, sabemos que está. Ahora, ¿cómo lo está generando? Tenemos que analizar esto. Dentro de ese sitemap que nos está generando el plugin, están todas las páginas que queremos que estén, hay páginas que no queremos que esté, y pensar en esas páginas que está incluyendo el sitemap, que se están incluyendo en el sitemap, que no queremos que esté, ¿por qué están? ¿Qué hace que el plugin meta eso dentro de ese sitemap? Pues porque están en index, porque normalmente suele ser por eso, ¿no? Precisamente porque hemos dicho que esa página es index o una sección de la web es index y el sitemap lo está incluyendo porque entiende que es así. En el momento que tú le dices no index, la va a quitar del sitemap. O si, yo qué sé, si le haces una redirección o si también en las opciones generales del plugin marcas que una sección entera, por ejemplo, las etiquetas del blog, que eso no esté en el sitemap, que también se puede decir, ¿no? Por tipo de archivo, digamos, dentro de WordPress, lo podemos marcar. Luego imaginemos que estamos entre un proyecto, una web nueva que vamos a lanzar y empezamos a pensar en qué vamos a necesitar, ¿no? Oye, necesitamos empezar a meter lo mismo, titles, metadescripciones, ver que todo está bien, que necesitamos el sitemap, que necesitamos configurar el robots.txt. Ser conscientes de, oye, si necesito editar o sé que tengo un robots.txt, ¿desde dónde lo puedo hacer, no? ¿Qué plugin me permite hacer esto de los que tengo instalados? ¿O me puedo ahorrar plugin porque hay un plugin SEO como Yoast o RankMath que ya tienen ese robots.txt editable? Todo esto, ir haciendo paso a paso hasta que cuando vayamos a publicar la web, todos esos básicos, sitemap, titles, metadescripciones, todo lo que queremos tener indexado, lo que queremos marcar como no index que se pueda hacer. Y al final estamos hablando de, a veces incluso un solo plugin, para hacer todo esto. Oye, datos estructurados, pues lo mismo. Antes de lanzar esa web, que esos datos estructurados sean los que sean. Si tenemos un e-commerce, pues los de productos. Si tenemos páginas de servicios, los de servicio, de artículo, de vídeo, de lo que sea, de organización, que estén listos para cuando lancemos la web. Y esto, pues, o bien lo hacemos con plugins que ya integren esto, como RankMath, o tiramos de plugins como All-in-One SEO Rich Snippet, creo que es, All-in-One Rich Snippet. O si tenemos un poco de maña y lo podemos generar esos datos estructurados fuera, que hay herramientas súper fáciles de utilizar, como la de Merkle, de Technical SEO, que me genera los datos estructurados porque yo voy metiendo campos, me da el código, lo pego dentro de la web, tengo el dato estructurado perfectamente creado y no necesito de un plugin para hacer esto. Eso es. Y aquí, importante, cosa que al final en SEO, como decimos siempre, vamos cambiando de opinión. No es que cambiemos de opinión, no, sino que nos adaptamos a esa parte de Google. Importante recalcar esa parte que ha comentado Alex, ¿no? De sacar la web ya lo más perfecta posible de cara a SEO desde el inicio. En el pasado muchas veces yo era de la opinión contraria, ¿no? De decir, mira, vamos a intentar sacar el proyecto y luego ya iremos optimizando por ahorrar tiempo y que Google vaya indexando. Pero claro, ahora tenemos ese hándicap desde hace ya bastante tiempo de la lentitud de Google en rastrear las URLs, en ver los cambios, en tener que forzar. Y claro, imaginemos que saquemos un e-commerce en WordPress de, yo qué sé, de 10.000, 20.000 URLs y no le hemos puesto los snippets a los productos, ¿no? Y luego tenemos otra vez que esperar a que recrawlee esos 10.000 productos y que vuelva a pillar todos los snippets. Probablemente es que hay algunos que tarden meses en volver a pasar y perdamos esa oportunidad. Quizás de principio sea más sencillo, a ver, le cuesta a una web nueva rastrearla, pero de inicio, una vez la rastrea la primera vez, pues ya lo ha cogido. Con lo cual, ojo con esto, que no nos entorpezca y nos ponga la zancadilla de cara a ese avance en SEO. La primera impresión es importante. Dicho, relacionado con esto de problemas de indexación, de que Google vuelva a pasar por esas páginas y demás, también yo ahora en algunos proyectos estoy utilizando, le funciona muy bien. Dentro de RankMath hay un módulo que es el de Instant Indexing, que es un plugin que se puede instalar aparte y te lo haces vía la API de Google Cloud Platform y funciona de maravilla. Sí. Tiene Emilio García de Campamento Web un vídeo que explica cómo hace esto. También porque RankMath tiene un post en el que lo explica y funciona genial. Le envías las URLs a Google y va mucho más rápido de lo que suele ir.
En Search Console no te hace ni puto caso y No, ahí no, eso hace es algo de una... caso. Yo creo que cada vez que enviamos una URL a Search Console hay alguien riéndose en Google en plan, Sí, ha utilizado el inspector de URLs. yo creo que le llega a los mismos que hacen las penalizaciones manuales, ¿sabes? Porque así siguen con el Sí. cachondeo. En ese aspecto me hice en su momento, cuando salió el tema este de la API de Google, hice una pequeña programacioncilla para poder subir un fichero tanto para eliminar URLs como para solicitud de rastreo, porque la API te permite también la eliminación. Para la eliminación lo mismo, o sea, es súper rápido y aparte no tienes el límite que tiene Search Console. Aparte de que Search Console solo pasa por los huevos, ¿no? El que le envíes a rastrear, encima te pone la limitación, o sea, de 10 o de 20. Sí. Y creo que la API igual eran 600 al día, puede ser, o no recuerdo, era alto, o 1000, Sí. no recuerdo. Eran bastantes más. Y vamos, funciona muchísimo, muchísimo mejor. Ni tanto. Con la cantidad de cosas que habéis comentado, ¿qué consejos podríais dar para no dejarnos nada por el camino? Siempre te vas a dejar algo, yo creo, ¿eh? Porque Sí, ¿no? Es que es imposible. al final depende mucho también de cada proyecto, porque como comentaba antes Alex, no en todos los proyectos pues, tienes rich snippets, ¿no? No es lo mismo que te toque un e-commerce que vas a tener X. Bueno, al final también puedes meter, ¿no? En un blog puedes meter el snippet de artículo, pero no tiene tanta relevancia como meter a lo mejor uno de precio o uno de ratings de clientes satisfechos, de tal. Cambia bastante, ¿no? El baremo. Con lo cual yo aquí diría que por lo menos no olvidarnos de esa parte del plugin SEO que nos da ya ese baremo bastante completo, ¿no? Pues por poner un ejemplo, ahora que utilizamos tanto RankMath, o al menos yo lo utilizo tanto, que yo ya desde que empezó a tocar las narices con tontería ya dije, mira, ya me lo quito. Bueno, me lo quito o en algún proyecto incluso creo que estoy utilizando la versión 6, que esa aún era completita para lo que tenía, que no quitaron el tema paginaciones y todo el rollo. Pero bueno, la parte buena de nada más meterte el plugin SEO es que tienes que rellenar muchas cositas. O sea, ya te lo recuerda. Te recuerda la parte de metaetiquetas, te recuerda la parte de rich snippets para que la configures, te recuerda toda esta parte de sitemap, con lo cual al final ya nos puede servir incluso de guía para decir, vale, esto lo tengo, esto lo necesito, esto tal, y poder ir completando pequeñas cositas, ¿no? Aparte de eso, yo recomiendo siempre una cosa. Una vez tienes el diseño base, o te han hecho el diseño base, porque a lo mejor no lo has hecho tú, si lo has hecho tú, pues igual ya lo has sacado optimizado, pero si te lo han hecho, revisa el código. O con cualquier herramienta tipo SEO Meta One Click, poder revisar esa estructura de Hs, ver que no te hayan metido un maldito no index, porque no es o sea, me llegó hace poco un cliente que le habían hecho un proyecto nuevo, una web nueva, que por cierto una chapuza. O sea, a mí a nivel de estilo, mira que yo soy hortera, pero es que eso me pareció hace 10 años me hubiera parecido fea también. Y claro, me pongo a hacer esa auditoría inicial y veo que tiene un puto no index. Claro, me decía, es que no, la agencia que nos hizo la web no estaba haciendo SEO, no conseguimos resultados, no aparecemos ni por nuestra marca. Y digo, ¿pero cómo se aparece por tu marca si llevas un año con un puto no index? O sea, si es que es tan sencillo como cuando terminas la maldita web, pásale la herramienta, o sea, es que es de darle un clic y ver si tiene un no index, ver si tiene algún canonical, ver si tiene algo raro, ver la estructura de etiquetas H por si se ha metido la pata metiendo alguna donde no se debía por maquetar. O sea, es ese check rápido, que es que tampoco estás haciendo algo en profundidad. Y bueno, también como pequeño consejo para lanzarte, pasar un screaming, porque al final hay muchas cosas que nos podemos equivocar. Por poner un ejemplo, hay gente que hace las webs en local. Antes de sacarlas en dominio, las haces en entorno local y se te puede olvidar actualizar alguna de las rutas. Y claro, tienes una ruta que va hacia C2 puntos, no sé qué, y dices, ostras, es que no es que ni sea un enlace roto, o sea, es un enlace que no va a ningún lado. Con lo cual, pasando un simple screaming, te das cuenta de esos pequeños errores, de esos pequeños matices y dices, ostras, sacó la web ya perfecta, ¿no? Ahora sí que no tiene errores 404, no tiene redirecciones, no estoy enlazando a zonas con HTTP, no estoy... Bueno, al final es esa pequeña forma de no tener que ir punto a punto, sino que te lo analice todo. Sí, y también desde el inicio tener claro, o decir, oye, hemos hecho la implementación analítica, que tengamos Analytics instalado, que se esté midiendo ya, que hemos creado Search Console, que tenemos los sitemaps enviados a Search Console y empezar a ver un poco qué está pasando, ¿no? Conforme Google va rastreando esas páginas, tener esa información inicial cuando lanzamos una web. Oye, se están rastreando las páginas, vemos cómo se van indexando, ver si surge algún problema relacionado con datos estructurados, con cobertura, para que bueno, sobre todo las primeras semanas, hagamos un acompañamiento de ver cómo Google está
cómo Google está viendo la web, ¿no? Oye, le he enviado unas URLs a indexar y no me ha hecho ni caso. Voy a volver a enviárselas por otro sitio. Voy a ver si el sitemap o enlazado interno, ir mejorando cosas en base a algunos datos que ya se van generando. Y ahora, por ejemplo, que comentabas el sitemap, ¿cómo debería ser un sitemap que esté correctamente configurado? ¿Vale? Muy sencillo. Solo debería tener las páginas que son relevantes, las que queremos que Google vea, las que queremos que Google indexe. Todo aquello que no es relevante para nosotros, es decir, páginas que no tienen valor SEO y que vamos a marcar como no index, por ejemplo. O páginas que están con redirección 301, páginas que tienen canonical. Normalmente esas páginas no deberían estar en el sitemap, porque el sitemap es como la lista de extra que le damos a Google para decir, hey Google, estas URLs son las que queremos, son las relevantes para nosotros. Es el listado para que no te pierdas, para que le hagas caso a estas. Si Google empieza a encontrarse ahí páginas que están en noindex, páginas que están redireccionadas, páginas que están con canonicals, pues al final es un poco perder el tiempo, ¿no? O emplear recursos en algo que no merece la pena. Eso es. Ahora, que el sitemap pueda tener usos a veces un poco más concretos, llegado el momento, yo he llegado a hacer sitemaps con páginas que están con 301 o con páginas que están en noindex, para que Google coja antes esos cambios. Pues para cosas concretas, vale, pero lo normal es que el sitemap tenga eso y ya está. Y por suerte, los plugins de SEO, todo el momento que con Yoast o con Rank Math, todo un archivo, sea un post, sea una página o sea una sección entera de la web, le dices que es no index, el plugin lo retira del sitemap, ¿vale? Pero, por ejemplo, si marcas esto, yo creo que antes, por ejemplo, Yoast lo hacía así. Si tú una sección de la web la marcas la bloqueas por robots.txt, Yoast no la quita del sitemap. Entonces, ¿qué te va a decir Search Console en el informe de cobertura? Hey, tienes URLs enviadas y bloqueadas por robots.txt. Es decir, como que son cosas incoherentes, ¿no? Las estás bloqueando por robots.txt y luego estás mostrándolas en el mapa del sitio. Entonces, hay que llevar cuidado con estas cosas y por eso es tan importante ser consciente hasta dónde llegan los plugins o qué cosas tienen perfectamente implementadas y qué cosas se quedan a medias. Sí, para... Incluso cuando le metes un canonical, que dices, esta URL no me interesa, en un e-commerce, que al final lo utilizamos mucho, cuando tienes esa parte del color de la prenda o de la talla de tal, le metes un canonical porque no te interesa que realmente Google le dé relevancia. Pero claro, si te lo metes al sitemap y le estás diciendo a Google, entiende esta estructura, entiende que esto es importante, que esto lo tienes que rastrear, que esto está aquí, es contraproducente y encima también contradictorio. Sí, eso se ve cuando haces un crawleo con Screaming Frog y vas a sacar un sitemap con Screaming Frog. Tú tienes la opción de elegir qué quieres incluir en el sitemap. Y por defecto, lo único que tiene marcado con el check son las páginas con estado 200, que son las páginas que están bien. Ahora, que quieres meter en el sitemap páginas con estado 300, 301, 302, 307 o con 400, yo qué sé, podría ser, o con no index, o con bloqueadas por el robots.txt, pues bueno, las metes, porque a lo mejor tú en un momento dado necesitas, pero lo normal es que no, que montes ese sitemap solo con las URLs, con las buenas. Sí, ahora lo que te iba a decir, que también la putada de si empiezas a meter URLs redireccionadas, que a lo mejor la redirección la has hecho por htaccess y tampoco la ve el plugin, estás haciendo que Google rastree la redirección en vez de la URL final. Cosa que al principio, como dice Alex, está bien para que la vea Google, porque dices, vale, rastréamela para que le pases valor de la URL antigua a la nueva, pero cuando ya lleva 2 meses que ya Google la ha visto, la estás haciendo que siga rastreando eso, perdiendo recursos, perdiendo tal, y eso en una URL no pasa nada, pero después de 10 años, cuando tengas un huevazo de redirecciones, estás haciendo perder muchísimo presupuesto de rastreo a Google. Claro, en estos casos es importante. Dejas esto un tiempo, el que tú consideres que Google ya ha cogido el cambio o que se ha dado cuenta, y lo retiras del sitemap para volver a dejar el sitemap con solamente las URLs que son las buenas. Las que están en estado 200, las que son index y las que nos interesan. Yo creo que en este momento habrá mucha gente que dirá, sitemap creo que no lo toca en la vida. ¿Qué mierda hay ahí dentro? A ver, por suerte no suele ser tampoco la cosa más importante del mundo, pero hay veces que está tan mal que hace más mal del bien que podría hacer. O imaginemos un caso, a ver, una web de, yo qué sé, un fontanero que tienes 10 URLs, bueno, a lo mejor puede estar redireccionada con el tiempo, 2, 3, pero nos vamos a un PC componentes,
O sea, es más, nos llegó un caso de una web de motos bastante conocida, que solamente en el HT Access había, creo que eran 20.000 líneas, que dije, o sea, ¿en qué momento no habéis hecho limpieza aquí, cabrones? O sea, redirecciones absurdas, todas a home, claro, y luego el sitemap, ya ni te digo, o sea, el sitemap estaba, si el HT Access estaba así, en el sitemap estaban todas las URLs históricas de años y años, y claro, cuando son tantísimas líneas, cuando son tantísimas URLs, ahí sí que puede suponer un problema de no estoy forzando Google que rastree una URL, sino fuerzo que rastree 100.000, que ya no existen. Con lo cual ahí sí que puede suponer, con lo cual Sí, lo que sí. decimos siempre. Y el impacto el impacto que puede tener solucionar todo eso, ojo, no es lo mismo que es que en sitemap aquí que hay 2 cositas, ¿qué tal? Eso vamos, al proyecto no le va a hacer eso nada. Ni se nota. Claro. Pero en esos casos, claro, el impacto puede ser mucho mayor. Sí. ¿Y cada cuánto tiempo recomendáis ir revisando el sitemap, por ejemplo? Bueno, al final yo creo que cada vez que haces un cambio, ¿no? Porque si tú mismo lo sabes, me refiero, como ha dicho Alex, sabes las limitaciones del plugin, sabes que si haces una redirección en el HT Access no lo va a notar. A ver, otra cosa es que cojas y elimines la URL, que es lo suyo, ¿no? Que cojas en WordPress, ya que he hecho la redirección, no tiene sentido que siga existiendo esa URL, esa página, porque así la quito ya directa del sitemap, pero sin embargo cuando haces un canonical, si sabes que el plugin de SEO, tú has metido el canonical a mano, lo has metido por fuerza y el plugin de SEO no se entera, ahí ya sabes que tienes ese problema, con lo cual, conforme lo vas haciendo, te das cuenta de los problemas que tiene. Es mucho mejor que decir, mira, dentro de 6 meses lo reviso y, claro, tampoco lo vas a revisar todos los días, pero si sabes que con esas condiciones es el momento en el que falla, por así decirlo, solucionarlo en ese momento. Bueno. Sí, también, a ver, echar mucha mano del informe de cobertura de Search Console. Que al final, si nosotros a Search Console hemos enviado los sitemaps, el informe de cobertura hay una parte que hace el análisis basándose en esos sitemaps. Entonces, te va a decir, sobre todo eso lo vamos a ver muy bien en páginas no enviadas e indexadas. ¿Qué quiere decir? Oye, se han indexado, es como tienes URLs indexadas que no están enviadas. ¿Qué significa? Que no están en el sitemap. Entonces, hay un gap ahí que dices, un momento, ¿por qué hay URLs indexadas que no están en el sitemap? ¿Deberían estar en el sitemap o están bien como están? Es decir, están fuera del sitemap, pero si están fuera del sitemap no son relevantes y por lo tanto no deberían estar indexadas. Y te das cuenta de que son URLs que dices, efectivamente, no deberían estar en el sitemap, pero por algún motivo Google las ha indexado. O lo contrario, te das cuenta que hay una serie de URLs que están enviadas al sitemap y tú dices, ¿pero por qué están en el sitemap? ¿No? Voy a ver cómo las quito. Obviamente, esa revisión periódica del sitemap viene bien por lo mismo que hemos dicho al principio del episodio. Los plugins funcionan muy bien, pero hay veces que la cagan. Hay veces que meten cosas que no debería estar. Pues echarle un ojo. Oye, ¿esto por qué no está? O a lo mejor, yo qué sé, hemos publicado una página nueva ayer y todavía no está en el sitemap, cuando esto prácticamente debería ser automático. Oye, ¿qué está pasando con el plugin? Cualquier movida que en ese momento haya pasado, ¿no? O te encuentras una sorpresa con el cliente, porque esto no sería la primera vez que te encuentras que sí, mi web está en WordPress, pero luego te das cuenta que una versión anterior que hicieron de un foro está en un subdominio o está en un directorio que no te han dicho que está ni está enlazado por ninguna puta parte. Y claro, ¿cómo va a aparecer en el sitemap si es prácticamente otra web diferente dentro de esa propia web? Pero bueno, esas son también la magia de cuando te llegan clientes que a lo mejor ni ellos saben lo que tienen, porque han pasado por tantos equipos de desarrollo que ni les han explicado lo que han hecho. Y tanto para estos cambios que estáis comentando como para alguien que empieza a desarrollar la estrategia SEO, ¿con qué tiempo se pueden empezar a ver esos resultados? Sí, que aquí es el gran depende, ¿no? Como decimos siempre. De 3 meses a 1 año, podría decir. Claro, porque a ver, no es lo mismo que te enfrentes a un proyecto que dices, no sé, un proyecto muy local, un proyecto de una ciudad pequeña. Siempre saco el ejemplo de Cuenca, pero es que al final va a venir alguien de Cuenca y me va a pegar una pedrada, ¿no? Va a decir, coño, deja de nombrar a Cuenca. Pero yo qué sé, un electricista de Cuenca a lo mejor, ¿no? Es algo más sencillo que ya no por ser un gremio, ¿no? Porque si dices, venga, nos vamos a hacer rajeros de Barcelona, ¿no? A lo mejor 1 año no, igual necesitas 4 o 5. Eso o sacar una artillería pesada que flipas, que también eso depende, porque no es lo mismo que llegues a un proyecto y digas, mira, tengo un presupuesto de SEO de gastarme 300 euros al mes, tengo un presupuesto de 5.000 al mes. El recorrido, porque al final la competencia lleva X años trabajando y lleva ahora un nivel de trabajo también. Para poder llegar tú aquí
porque ellos siguen subiendo. Para poder llegar aquí, tú tienes que llevar un ritmo. No es lo mismo ir a este ritmo, que la competencia sigue subiendo, a ir a un ritmo vertical. Con lo cual, al final también depende mucho de ese presupuesto, de ese trabajo que hagas del inbuilding, de ese trabajo que hagas luego también de tráfico de marca, que también nos afecta positivamente a SEO. Con lo cual puede ser, como dice Alex, 3 meses, siendo muy optimista si no hay mucha competencia, o puede ser 1 año, o puede ser 10, o puede ser nunca. Sí, yo creo que también depende mucho de quién seas. Me refiero a quién seas porque hay casos en los que hay una empresa que a lo mejor lleva en el sector 30 o 40 años, pero no se ha digitalizado nunca. Pero en el sector es súper conocida. En lo que hace son prácticamente los mejores. Y tiene un montón de búsquedas en Google, menciones y tal, pero oye, no tienen web. Si esa empresa se hace una web en condiciones, con una base de SEO sólida, y empieza a trabajar el SEO, esa empresa lo va a tener mucho más fácil para posicionar en las keywords relevantes del sector que una empresa que parte completamente de cero, tanto en web como el concepto empresa en sí. Porque aunque esa empresa no estuviera en Internet y llevara 30 años en el offline, el día que se mete en Internet, como es una marca conocida y seguro que tiene menciones, tiene búsquedas orgánicas, Google lo va a saber y va a saber que es una empresa relevante en el sector. Por lo tanto, le va a costar mucho, mucho menos llegar a ver resultados en 3, 4, 5, 6 meses. Ahora, si eres una empresa que eres nueva 100% y además te estás metiendo en un sector súper competido, pues a lo mejor, no sé, espérate 1 año para ver algo de color. Sí, además incluso lo que comentabas al principio de tener marca conocida, también nos ha pasado algún caso de pillar a algún cliente que no habían trabajado SEO nunca, estaba todo desastroso a nivel SEO, la web hecha polvo, pero claro, llevaban a lo mejor 2-3 años trabajando compra de tráfico en Google Ads, compra de tráfico en Facebook Ads, trabajo en redes sociales también orgánico brutal. Y mirabas las búsquedas de marca y eran brutales, claro, no posicionaban absolutamente nada más. Pero claro, ya partimos de una base muy parecida a ese caso, ¿no? De que ya tienes búsquedas de marca, ya tienes menciones en foros, ya tienes menciones, aunque haya sido sin ser adrede, sin buscarlo, y en muchas ocasiones me ha pasado ese tipo de proyectos de optimizar la web y ya empezar a posicionar algo que dices, ostras, a lo mejor en este sector un proyecto de cero, esto me hubiera esperado 6 meses, no 1 mes o 2. Con lo cual también juegas con una fase inicial totalmente diferente que un proyecto nuevo. Bien. Y el tema de cuando tenemos que mejorar, cuando tenemos que mejorar alguno de los aspectos que habéis comentado, ¿revisaríais uno por uno los pasos que habéis comentado antes o añadiríais alguno más también que se deba repasar? Igual repasar todos en general a nivel de web, yo creo que sería, ir dando palos de ciego, ¿no? Yo creo que una cosa muy buena que se puede hacer, si empezamos con una estrategia SEO o si empezamos con una web nueva, en el momento que la lanzamos, coger alguna herramienta de monitorización de keywords, la que sea Ranking, Ahrefs, KW Finder, Mangools o la suite que sea, y poner todas las keywords que de inicio nos van a interesar. Porque se supone, o quiero pensar, que venimos de un keyword research, de una asignación de intención de búsqueda por página, que ese mapeado lo tenemos claro y ponemos todo eso a monitorizar. Y ahí vamos a empezar a ver cómo hay keywords que empiezan a entrar en top 100, ¿no? En la página 8, en la página 7, como van subiendo. Cuando estamos en esos estratos hay muchísimo baile, te suben 20 posiciones, te bajan 30, te suben 40, estás así todo el día, hasta que hay cierta estabilidad, ¿no? Que estamos en página 2, en página 1. Yo creo que en estos casos es muy bueno analizar o entender cómo Google está entendiendo tu web. Porque hay veces que tú has hecho el keyword research, has hecho los contenidos, has asignado correctamente las intenciones de búsqueda y empiezas a ver que Google está posicionando o se está confundiendo con 2 URLs para una misma intención de búsqueda. O que no ha terminado bien de rankear una URL para una keyword o que se está haciendo ahí el lío. Pues intentar atajar problemas concretos. Es decir, oye, esta URL, ¿qué le pasa? ¿Por qué están entrándole keywords que no tendría que entrar aquí, ¿no? Porque Google ha entendido una cosa que no debería ser. Intentar mejorar esas cosas, ir paso a paso, ¿no? Ir tarea a tarea, porque intentar revisarlo todo de golpe, pues hombre, sí, ¿no? Pero tampoco tiene sentido que, no sé, al mes de lanzar el proyecto volvamos a estar haciendo crauleos con Screaming Frog y haciendo auditorías. Esperémonos un poco más y vayamos a cosas concretas. Oye, esta URL no me rankea bien, vamos a ver por qué. ¿Qué problema tiene? Pues ya de esa página analizas el contenido, las keywords, no sé,
las imágenes, cómo se está respondiendo a la intención de búsqueda, los datos estructurados, pero ir un poco más al detalle. Sí, sería más corrección de errores, ¿no? Sí, o a veces no son errores, ¿eh? A veces tú planteas una página y dices, no hay ningún error a la vista, realmente, pero necesita algo más o necesita algo diferente porque Google lo considera así o porque el usuario para esa intención de búsqueda lo considera así, y es adaptarte constantemente. Sí, o incluso hay un cambio, porque al También. final esto lo vivimos muchas veces, ¿no? Esto lo he contado alguna vez, que nos pasó con un proyecto que era de mobiliario de oficina. Mobiliario de oficina, tú normalmente no es un e-commerce que tú vayas y compres una silla. O sea, tengo 50 puestos de trabajo, por lo cual quiero 50 mesas, 50 sillas, quiero un mueble para recepción, o sea, es todo, digamos, a medida, ¿no? Tú haces un pedido y solicitas presupuesto. ¿Qué nos pasó en ese proyecto? Que estaba todo muy bien planteado, de inicio, el keyword research, todas las zonas. Empezamos a posicionamos en primera página. ¿Y qué pasó? De un momento a otro nos fuimos a página 4 o 5. Claro, esto no es algo que puedas prever, o sea, ha sido un cambio. Te puede pasar al segundo día de hacerlo o incluso en el momento que has hecho keyword research, Google cambia la intencionalidad de búsqueda, que no tiene por qué ser lógica tampoco. ¿Qué analizamos? Que había de repente subido todo e-commerce a primera página y todo lo que no era un e-commerce lo había bajado. Bueno, al final, pues tienes que tomar decisiones y hacer, entre comillas, trampas, ¿no? Tuvimos que simular que eso era un e-commerce, meter logos de Visa, meter capas de WooCommerce, porque al final Google lee el código fuente también, con lo cual también te lee que eso es un WooCommerce. Meter un falso botón de pago, que incluso lo metimos oculto en el contenido, o sea, hay veces que el contenido oculto va para mal, otras veces que lo puedes utilizar en tu favor, ¿no? Fue cuestión de una semana y volvió para arriba. Parte chula de esto, que pudimos aislar que solamente, o sea, bajamos todos los que no éramos e-commerce y luego solamente subimos nosotros. El resto de páginas que habían bajado que no eran un e-commerce seguían abajo. O sea, no fue un movimiento aislado. Con lo cual, al final es como comenta Alex. La única manera de ver esto es cuando ya te lanzas, cuando ya estás rodando el proyecto y te das cuenta del fallo, que tampoco es un fallo. O sea, al final es un cambio de Google que nos hace constantemente miles o incluso de intencionalidades, ¿no? Ahora considera esta key informacional, ahora considera transaccional, ahora hace una mezcla y muestra los dos tipos de resultados. A lo mejor cuando hemos hecho keyword research era una cosa y ahora es otra. Con lo cual, importante esa monetización, como bien ha comentado, porque si ves que de repente tienes un bajón que flipa solamente en esa key, a lo mejor ha sido algo de esto. No es un error tuyo ni que lo hayas planteado mal. Sí. Es decir, que estar pendiente de Google porque va cambiando día a día, ¿no? Va con la escopeta detrás. Vaya. Y habéis comentado bastante Google Search Console y también Site XML. ¿Cómo creéis que podríamos sacarle el máximo provecho a estas dos herramientas o plataformas? Alex, ¿cómo lo ves? A ver, Search Console yo creo que tiene que ser una de las herramientas de cabecera de cualquier proyecto. Ya no solo por el informe de rendimiento, que al final sí que nos da mucha información, aunque yo la verdad que no lo suelo utilizar de forma directa porque me da un poco de urticaria la usabilidad que tiene y me lo paso directamente todo a Data Studio, ya me hago yo la usabilidad como me gusta, pero sí que la parte de informe de cobertura, insisto, es fundamental, y luego toda la zona que tenemos, todo el menú de la izquierda en general, echarle una revisada, porque si empezamos a trabajar con datos estructurados, sea del tipo que sea, ahí nos va a decir cómo se están implementando esos datos estructurados. En el momento que un dato estructurado tiene un error, es prácticamente inválido. Por lo tanto, necesitamos revisar eso. Y volvemos a lo que decía al principio, que nos fiamos de que WordPress o un plugin lo vaya a hacer todo perfecto, pero hay veces que falla. Y esto me lo he encontrado no solo en WordPress, me lo he encontrado en varios CMS, ¿no? Que de repente todos los datos estructurados tienen un error, tienen un campo que está vacío y es de los campos obligatorios, y esto nos va a saltar en Search Console, en toda la parte de mejoras de la izquierda que tenemos, nos van a salir los datos estructurados que Google ha identificado en nuestra web. Oye, pues el de FAQ, el de productos, el de vídeo, los que sean, ¿no? Y echarle un ojo por ahí. Y al final es estar muy pendientes de cómo, porque al final son los datos que nos va dando Google, incluso datos de indexación, de rastreo, con toda la API de inspección de URL que ha liberado Google.
que uniéndola con otras herramientas es una maravilla porque nos permite sacar muchísima información de cómo está el estado de indexación y rastreo en nuestra web. Y luego el tema de sitemap, lo que ya hemos comentado un poco. Revisarlo de vez en cuando, estar pendiente de posibles cosas que se cuelan que no deberían estar, echando mano también del informe de cobertura de Search Console. Y teniendo en cuenta también que se han dado a entender ya un poco antes, el sitemap, que hay que tenerlo optimizado y demás, que tampoco se nos vaya la cabeza con que es una cosa súper importante. Ahora, si estamos en proyectos, como decía, oye, es un PC componentes, el sitemap va a cobrar mucha más importancia, Claro. tanto para bien como para mal. Es decir, ¿no? ahí en ese caso, para hacerlo mal, mejor que no tengas sitemap. Mejor que no tengas un sitemap y que dejes todo enlazado interno y ya está. Y ya está. Y hablando de Search Console un poquito, por dar una pincelada más, tenemos que tener en cuenta que las herramientas que usamos, pues tipo SRanking, Ahrefs, etcétera, son herramientas que tiran de aproximaciones y de su propia base de datos y de los datos que se nutren de otros analytics, de otros Search Console, etcétera. Tenemos la oportunidad con Search Console de ver datos reales, pero siempre tenemos que interpretarlos, ¿no? Me refiero, cuando estamos en primera página de resultados, las impresiones que veamos van a ser la cantidad de búsquedas que hay de esa query. Con lo cual hay muchas veces que me ha pasado con palabras clave que según las herramientas no las hubiera atacado porque te dicen no tiene búsquedas o te ponen 0 o te ponen 10 y dices, coño, esto es ridículo. Y luego las empiezas a trabajar porque dices, vale, no tiene competencia, no pierdo nada, creo que la intencionalidad de usuario es de compra, voy a posicionarla y de repente te das cuenta que a lo mejor no es una barbaridad, pero igual tiene 30, 40 clics cada día. Y dices, cojones, es que es una key que las herramientas no tenían datos. Entonces, aprovechemos el console para eso también, ¿no? Que hay muchas veces que te salen long tails que no habías pensado, que te salen palabras clave que estás posicionando de rebote, porque a lo mejor las has mencionado en el texto y no las habías tenido ni en cuenta, con lo cual para la reoptimización de textos, para atacar nuevas palabras clave, es un tema bastante chulo, porque al final son datos de Google, son keys que a ver, también cogerlo con pinzas, ¿no? Me refiero, si estás en página 3 con esa keyword, a lo mejor te marca muy poquitas impresiones, pero es normal. ¿Quién cojones va hasta página 3? O sea, los bots. Bueno, eso es, los bots y algún zumbao que tiene mucho tiempo, ¿no? Pero con lo cual, al final, aprovechemos la info que nos da Google, que para eso está, encima nos la da gratis, que es lo mejor de todo, con lo cual, darle caña. Así es. Muy bien. Bueno, y para ir terminando el episodio, ¿podríais dar algunas conclusiones, algunos consejos finales, si os parece? En 2 o 3 frases cada uno, para alguien que empieza o para alguien que ya tiene su proyecto desarrollado. David, bueno, Alex, perdón, sí. que no se abuse de plugins, que no dejemos todo a los plugins de WordPress porque, insisto, no hacen el SEO por nosotros, que pasemos todo lo posible de las indicaciones estas de tu plugin está al 80% de lo que podía estar de optimizado SEO, o está en verde, o está en naranja, o está en rojo. Los plugins son máquinas, son herramientas que nos permiten implementar cosas, pero al final o le metemos el toque humano detrás o no vamos a hacer nada. Todo el tema de... ¿Qué decir? Viene muy bien, insisto, al principio, cuando no sabes mucho SEO, todo ese checklist que te dan los plugins de, oye, falta un H1 aquí, oye, falta la keyword aquí, que los tengamos en cuenta, pero tampoco que sea esto... que vayamos a muerte con eso, ¿vale? Porque hay veces que no dejan de ser máquinas, insisto, nos dan indicaciones, y esto pasa también con herramientas externas, nos dan indicaciones, pero realmente no saben por qué eso está pasando, ¿no? O como que decía David antes, oye, es que tienen no sé cuántas páginas excluidas, y claro, porque le he puesto un no index. No, están excluidas bien. Entonces, que tengamos siempre esa parte humana, esa parte crítica de decir, el plugin me ayuda, pero no hace el trabajo por mí. Si no, David y yo, pues no estaríamos aquí y estaremos dedicándonos a otra cosa. Eso es. Yo así por comentar así un poquito, a ver, como dice Alex, me encanta esa parte de no utilices plugins de más, porque al final te encuentras a veces instalaciones que dices, joder, macho, o sea, es que no cabe espacio, no me extraña que vaya lenta la web. ¿Cuántas consultas tienes en la base de datos con esto? Como consejo general, aprended un poquito de SEO. O sea, antes de lanzaros a hacer una web, hay muchísima información, tenemos muchísimos recursos. El mismo Fernando Tellado, que en Ayuda a WordPress, tiene un montón de artículos hablando sobre plugins, sobre su opinión después de haberlos usado. A ver, que puede ser más cercana a tu opinión o menos, pero bueno, es su experiencia. Tienes información, hay grupos de Telegram y no hay nada mejor que
poder tener una pequeña base lógica, ya no me refiero a una base buena, ¿no? Sino lógica, para que luego tú mismo puedas decir, vale, esto no tiene lógica hacerlo, por mucho que lo estén recomendando en 1000 sitios, porque hay que coger con pinzas de muchas webs, porque son refritos de otros refritos de hace 10 años que dices, ya es hora de que dejéis de copiar esos artículos, ¿no? De hace 10 años. O sea, fijaros una fecha antes de hacer una recopilación de artículos. Y a partir de ahí, prueba y error. Al final es como se hace todo. Pruebo a hacer este sitemap, tengo Ser Console para ver esos avisos y ver si he tenido un problema, tengo la web sacada y veo que no posiciona, ostras, lo estoy traqueando, vamos a ver por qué puede ser, sacar conclusiones por ti mismo. Y evidentemente, pues viene muy útil el poder contrastarlo con otros profesionales. O sea, a día de hoy tenemos grupos de Skype, grupos de Telegram, tenemos grupos de Facebook de SEO, y hay gente con muchísimas ganas de compartir sus casos y de que compartan los tuyos para ver más experiencias. Y al final es como te enriqueces. O sea, al final, cuando van pasando los años, te han contado un caso, tú has contado otro, y te vienen a la mente y dices, ostras, es que esto mismo que me está pasando ahora, me lo contó esta persona hace 2 años. Y ya tienes esa soltura, ¿no? Que a lo mejor alguien ya lo ha vivido, con lo cual comparte, que me parece que es una manera muy bonita de poder aprender y seguir adelante. Bien, bueno, pues muchas gracias por los consejos y seguro que son buenos trucos para empezar. Bueno, pues si os parece podemos ir acabando el episodio haciendo un poquito de spam de valor de vuestros proyectos. Ahora si queréis lanzar el CT al aire, todo vuestro. El momento más divertido, ¿no? Claro. El momento de spam. Yo llevaba esperando aquí 1 hora para poder venir a hablar de spam. No, a ver, quien quiera encontrarme, me puede encontrar en mi blog, davidayala.com. Quien quiera escribirme, debatir sobre lo que sea, alguna pregunta. A mí me encanta siempre entrar en debate y soy una persona que pienso que si dedicas 5 minutos en escribirme, yo voy a dedicar también un tiempo para responderte, aunque sea para decirte me cago en ti o mira, no te voy a responder o lo que sea, ¿no? Pero yo te respondo porque si tú has empleado un tiempo, pues te respondo y merece la pena, ¿no? Y aparte de eso, pues si queréis seguirme en Twitter como @soywebmaster, podéis seguirme en Instagram, que ahí pues me veréis haciendo pizzas, a lo mejor hago un vídeo desnudo con los genitales pixelados, evidentemente, que si no me cierran la cuenta. Bueno, ya me cerraron la de TikTok por lo mismo, pero bueno, al menos en Instagram me censuré. Va provocando. Claro, o sea, pero no sé a quién, pero bueno. Con lo cual, pues en Instagram me podéis encontrar como David Ayala Gil, que es esa parte más de esparcimiento, ¿no? y de friquismo. Y lo dicho, cualquier cosa me contactáis y hablamos. Nada, por mi parte, para quien quiera seguir aprendiendo SEO, vía podcast, está mi podcast SEO desde cero. Y si quieren seguir un poco más con otra forma de aprender SEO, también vía podcast, ya el podcast privado, el premium, en seodesdecero.club. Y hay mucho más contenido todavía. Nada. Muy interesante y seguro que os va bien. Os deseo mucho éxito en todos vuestros proyectos, chicos. Gracias, chicos. Claro, chico. Bueno, pues espero veros pronto y muchísimas gracias por haberos pasado por Planeta M. Un saludo. Un placer, como siempre. Hasta luego. Hasta luego. Y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de 5 estrellas en Apple. Nos encantan. Volvemos dentro de 2 semanas con otro episodio. Saludos. Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.